sentirse estancados en la adultez que yo nombro como la adultez media, que para mí es la adultez más 35 en general, porque actualmente la primera juventud está llegando a los 30. Sobre todo para esta adultez, que quizás es la que estamos viviendo, que no siempre coincide con la adultez que conocimos, que quizás tenía una configuración familiar más establecida, más tradicional, con otros esquemas, y hay cosas sucediendo ahí que no están siendo nombradas y que entonces están apareciendo en la consulta. Estar trabados, de estar estancados, de que algo ahí se detiene. Lo que vamos a estar revisando es cuál es la posición del sujeto con su deseo. ¿En dónde está el deseo? ¿Qué se está haciendo con eso? ¿Y de qué manera se está desplegando? El deseo supone una fuerza transformadora, es algo que moviliza, es algo que viene a poner algo en riesgo y quizás hay un temor porque lo construido se pierda, ¿no? Cuando pensamos en cómo funcionamos psíquicamente, hablamos de un sujeto articulado a un deseo, una dialéctica, ¿sí? Un sujeto deseante, que es lo que nos mueve, lo que hace que vos te levantes a la mañana, que quieras algo, ¿no? Que en algún punto te proyectes en la vida, en algún querer. ¿Qué pasa cuando eso se detiene, se enlentece, cuando empieza a minimizarse? Bueno, empieza a aparecer esta percepción de estancamiento. ¿Cuáles son los efectos? Sentirse en automático. Vivo en automático. La casa, el trabajo, el gimnasio, los gatos, la casa, el gimnasio. ¿Y qué más hay acá? ¿No? ¿Y para dónde va esto? Y empieza a aparecer entonces una angustia, producto de esta fijeza, ¿sí? Porque hablamos de una vida que se da en repetición, ¿sí? Empieza a lupear, ¿sí? En algo que ha querido. Todo lo que repite ha sido algo que ha querido construir y lo ha logrado, ¿sí? Pero empieza entonces a tener una vida que puede ser carente de frescura, carente de novedad, de riesgo también, ¿no? Son vidas seguras, pero donde pasa poco. La sensación de estancamiento viene nombrada con algo muy encubridor, que es esto de no sé qué quiero. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, a ver, ¿y qué? ¿Por dónde? ¿Qué te interesa? No sé. Como un desconocimiento de lo propio aparece, que es lo que en general en sesión hay que tratar de movilizar, de conmover este no sé que aparece como algo muy funcional al estancamiento, porque si no sé qué quiero, entonces no hago nada. No hago nada. Aparece el no sé qué quiero como algo que articula muy bien con la posición de estancamiento, que es una de las formas en las que se presenta esto defensivo, ¿sí? La peor de las angustias es la que aparenta ser permanente, que puede el malestar ser leve, pero la idea de que sea permanente lo vuelve insoportable. La angustia más difícil de transitar, ¿no? La idea de que algo se cronifique, de que se detenga. Bueno, ese es el estancamiento. Se detiene la angustia acá y permanece. Desesperante. Y no se mueve más. Es un dolor crónico. Sí. ¿Viste? Que cuando aparece el dolor de muela, sí, sí, tú decís, no, que esto termine, porque necesito que esto se mueva de alguna manera, ¿no? Y cuando la percepción de tu escena vital no tiene ninguna apertura visible, ningún lugar por donde algo pueda circular, moverse, ¿sí? Donde el imaginario no produce, porque no sé qué quiero, ¿no? Entonces se instala esa idea de detenimiento, de la balanza invertida, que es que vos venís de vivir deseos primarios muy novedosos, en donde todo tiene un empuje explosivo. Total. Donde hay tanto por descubrir de vos y de tu vida y de generar. Bueno, no sé, tenés que descubrir tu profesión, tenés que hacer tu carrera, te querés ir a vivir solo, querés hacer por primera vez un viaje, todo tiene que ver con primeras veces. Y hay un momento donde esos deseos primarios fueron recorridos. ¿Y qué pasa? ¿Para qué? ¿No? Ya no estás en foja cero, ya no estás en esa etapa inicial. Hay cuestiones que ya forman parte de vos, hay respuestas que ya están, hay deseos que ya se recorrieron. Entonces, la balanza invertida tiene que ver con que la seguridad de lo construido empieza a sopesar también como
una cuestión que le hace borde a esos deseos, que a su vez pierden fuerza porque algunos ya fueron vividos, ¿no? Ya encontraron su despliegue. Bueno, no la cagues, no hagas cualquiera, ¿viste? Porque en algún punto esos movimientos más explosivos pueden atentar muy fuerte contra el proyecto de lo que venís construyendo, ¿no? Y entonces hay algo de esa cuestión defensiva que también está resguardando de que no aparezca una cuestión impulsiva, maníaca, de desarmar y dar vuelta a todo solo para sentir algo de nuevo, ¿no? Hay algo del apaciguamiento, del deseo, que supone una resensibilización para poder detectarlo en lugares más sutiles. Las causas del estancamiento psíquico en la adultez, podemos pensarla. Una, como este deseo apaciguado, que es un deseo que ya no empuja con la misma explosión, y que tiene entonces una intensidad un poquito más suave, lo cual hace que tengamos que detectarnos con un poquito más de fineza. Tenemos que escucharnos mejor, tenemos que ir a una sensibilidad sobre nosotros más sutil para apreciar por dónde están pasando nuestros deseos en esta adultez media, que ya no van a ser los deseos explosivos de esa primer juventud, donde quizás las escenas iban a precipitarse con una contundencia muy grande. Hoy hay algo construido y quizás los deseos van a parecer un poquito más apaciguados, más parciales, y hay que poder detectarlos y hacerles lugar. La otra cuestión, la otra causa que produce el estancamiento en la adultez media tiene que ver con esto que nombramos como la huella generada. Y esto de la huella los invito a pensar en esta metáfora. ¿Viste? Cuando manejan un auto, si vos vas por un camino de tierra, hay una huella. Y la huella está hecha porque por ahí se circuló varias veces. Cuando vos entrás con el auto en la huella, el auto va por ahí, ¿sí? Ahora, cuando vos querés generar un desvío, cuando querés sacarlo de la huella, necesitas una decisión bien constituida, va a haber una dificultad, ¿sí? No va a salir tan fácil, y lo más probable es que te encuentres con algún temblequeo, con que haya que manejar con un poquito más de atención y de pericia, porque te vas a salir de la huella. En la adultez media hay huella en tu vida, ya has circulado, no está por inaugurarse el camino, es un camino que tiene huella, que tiene marca, la marca produce su propia forma de querer que la cosa circule, que la libido circule por el mismo lugar por donde ha circulado. Esto va a ser una tendencia, y en el psiquismo va a suceder lo mismo, va a haber una microcolisión interna cuando querramos producir el desvío para corrernos de lo esperable. Otra de las cuestiones que aparecen generando el estancamiento en la adultez media es el tema de el dolor por dejar de querer algo que hemos querido. ¿Sí? Que es algo que cuesta mucho, porque quizás hemos construido, hemos apostado, hemos libidinizado. Qué duelazo ese, ¿eh? Es muy difícil encontrarnos diciendo, bueno, quizás eso que amé, que quise, que me funcionó, che, capaz que hoy ya no. Y eso es algo que atemoriza muchísimo. Genuino el hecho de lo desafiante que puede ser lanzarse a ese proceso. Y si de golpe no te estás encontrando con la profesión, porque sentís de que algo ahí se agotó, ¿no? A veces el estancamiento viene del lado del agotamiento, que algo ahí dejó de funcionar. El duelo evitado produce un sujeto melancolizado, ¿sí? El duelo no hecho ancla, produce fijeza, nos instala a sostener quizás algo donde el deseo ya no está, y eso va a doler, eso va a lastimar. Con lo cual, poder pensar y revisarnos en cuánta vigencia tiene aquello de que estamos repitiendo, aquello que estamos sosteniendo, cuánta representación tiene en ese que somos ahora. Es una revisión que muchas veces nos da miedo hacer. Y otra, las causas del estancamiento en la adultez, que quizás puede ser un poco más general y compartida, es el agotamiento estructural, ¿no? Donde para que podamos detectar el deseo necesitamos ciertas condiciones.
necesitamos un poquito de espacio interno, necesitamos un poquito de tiempo de ocio, necesitamos un poco de tiempo de descanso y muchas veces se llega a esta adultez media arañando la cosa, ¿viste? Con lo último, un esfuerzo que instala el modo supervivencia, ¿sí? Estamos sobreviviendo, atajando todo, haciendo malabares para que nada se caiga y que entonces la cosa siga. Tener cuidado con entrar en la lógica del automatismo, ¿no? Con no renunciar a seguir apostando en alguna manera y a construir un deseo que no atente contra el proyecto, sabiendo de que a veces hay cuestiones que ahí van a tener que moverse porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.